De hoy. Dios nos ama. Y diréis, pues bueno, una noticia que nos traiga el pastor después de 15 semanas. Pero no solamente es el título, Dios nos ama. Luego llega la pregunta de oro. ¿Dónde está nuestra gratitud? Ahí ya habéis cambiado de cara. Si verdaderamente, hermanos, existe una buena actitud en el ser humano, ¿sabéis cuál es? La gratitud. Ya no vamos a decir que prolifere mucho esa actitud o no. También es cierto, precisamente, que por ser una de las más valoradas por todos aquellos que han de recibirla como merecedores, no es menos cierto que es un bien muy escaso entre los que han de otorgarla. Es decir, que a veces cuesta mucho ser agradecido. La gratitud es un noble gesto de todos aquellos que de una forma u otra han recibido los favores de alguien, bien sea de Dios, por supuesto, o de alguna persona, de los hombres. Si hablamos, por ejemplo, de los padres, cierto es que tienen la responsabilidad y obligación moral y social de criarnos y nosotros criar a nuestros hijos y dar una buena educación, una buena formación, ¿verdad? Que esta formación, lógicamente, comienza en casa por la ética y la moral, continuando por los conocimientos, por los estudios, con unos buenos principios, que es lo que todo padre quiere, que tengamos unos buenos principios, amén. Amén. Pero aun a pesar de la obligación de los padres, estos dan amor y se entregan esforzándose hasta el límite. ¿Qué padre no se esfuerza hasta el límite con los hijos? Aquí por lo que se ve ninguno, porque nadie contesta. Gloria a Dios. Luego venir los hijos y hablar conmigo. Eso implica, por parte de los hijos, también un reconocimiento, gratitud. Aquí todo lo contrario, luego los padres cabren conmigo. Hacia los padres. O al menos así debería ser, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos y no hijos habrán tenido que escuchar esa famosa frase? ¡Eres un desagradecido! ¿Cuántos? ¿Cuántos han pronunciado esa frase a alguien? ¡Eres un desagradecido! Yo esforzándome, peleándome, trabajando. Y tú ahí, que me las den todas. Y en casa no me hacen nada. Bastantes con que no estropeen, te dirán. Pero bueno. ¿A cuántas personas se les ha guiado, se les ha aconsejado y ayudado, incluso material y económicamente, y el pago recibido ha sido ingratitud? ¿Cuántos a veces no nos hemos sentido defraudados porque hemos dado todo? Y no es que quieras un pago, pero a que suena bien cuando haces algo y alguien te dice, pues gracias, hermano. Gloria a Dios. Eso es gratitud. Pero muchas veces se recibe mala actitud, críticas, murmuraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué predisposición, ¿verdad?, a pedir un premio aun cuando todavía muchos no han comenzado la carrera? Pensamos siempre que tenemos derecho a todo y estamos esperando. Pero tú, ¿qué has puesto de tu parte para recibir aquello que se supone que esperas recibir? ¿Qué convencidos los hay, y no son pocos, que piensan que todos han de estar pendientes de ellos? Pues mira, pues la hermanita no me hace ni caso. Pues anda el pastor, he venido a 3 cultos y no me ha dicho ni hola.
Se ha dedicado con los otros 40 que había en la iglesia y a mí ni me ha saludado. A ver si eres muy bajito, estaba detrás de todos y no te he visto. Pero bueno. ¿Y eso por qué, hermanos? Todos necesitamos, nos guste o no nos guste, o lo reconozcamos o no, todos necesitamos sentirnos queridos. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos también querer a los demás. Necesitamos que alguien nos demuestre nuestra gratitud. Dice la palabra que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y así tienen que ser los hijos de Dios. ¿Y eso por qué? ¿Qué méritos muchas veces hacen para merecer muchos privilegios que se dan? Solo existe una explicación para querer estar constantemente diciendo esto. Y es egoísmo, hermanos. Vemos como muchos padres y amigos, ¿verdad?, ayudan una y otra vez a sus hijos, a sus amistades, y aun a pesar de la falta de gratitud, lo siguen haciendo. Pero no vayamos tan lejos. ¿Cuánta ingratitud, hermanos, puede existir dentro de la propia iglesia del Señor? ¿Cuántos exigen a Dios y luego se olvidan de Él? ¿Cuál es el límite de tu paciencia o de tu generosidad? Quizá ni tú mismo lo sabes, ni yo, pero Dios sí lo sabe todo. Hay algo que sí tienes que saber, que tenemos que saber. Solo Dios es compasivo, es paciente, queriendo llegar a todos nosotros a través de su infinito amor y misericordia. Aunque pienses que tus padres te han aguantado o soportado mucho, te aseguro que Dios muchísimo más que ellos y que el resto de personas que tienes alrededor. Si por un momento, mirad, fuésemos capaces de ver con nuestros ojos espirituales, nos daríamos perfecta cuenta que tenemos una gran y enorme deuda, la humanidad, con Dios a través de su Hijo amado Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y esa deuda hay quien no la reconoce y está ahí. ¿Cómo podemos pretender que alguien que no es agradecido a Dios pueda ser agradecido al hombre? Pero si Dios te dice, ven y yo voy a hacer que cambies, hazlo y yo te doy mi palabra, que vas a ver mi gloria en tu vida. Todo, dice la palabra, todo nos irá bien. Amén. Si quieres que eso suceda, es muy fácil lo que tienes que hacer, sin lugar a dudas. Ya que hasta hoy no has parado de recibir, quiero que tú también hoy mismo empieces a dar, te dice el Señor. La mejor forma de mostrar tu gratitud es que sea recíproco, que también des. Quizás no puedas aportar dinero, ayudar a un hermano o cualquier otra cosa, pero simplemente un abrazo, una palabra de amor hacia ellos es una forma de alegrar el corazón, de levantar el ánimo al hermano. Amén. Amén. Y eso no cuesta dinero. Eso no cuesta dinero. Y el Espíritu Santo está aquí en cada uno de nosotros y Él nos va a ayudar para que ese cambio que quiere el Señor en cada una de nuestras vidas se haga posible y todo sea diferente. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a eso? ¿Mostrarás tu gratitud a Dios? Amén. Como decía el título del mensaje, Dios nos ama. ¿Dónde está nuestra gratitud? Ahí llega la incógnita. Pero hoy, hermanos, a lo largo del mensaje que la palabra de Dios nos va a traer, podemos ver dos actitudes muy diferentes.
La primera, la actitud de Dios hacia Israel, hacia su pueblo. Pero si decimos la actitud de Dios hacia Israel, también tenemos que decir la actitud de Dios hacia nosotros, hacia mí y hacia ti. Y la segunda, la actitud de Dios la actitud de Israel o de nosotros hacia Dios, que es la otra cara de la moneda. Es la realmente importante, porque todos sabemos la buena actitud, el corazón y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero ¿verdaderamente conocemos nuestra actitud de cara a Dios? ¿Sabemos qué es lo que hacemos? ¿Somos conscientes a veces del pago que le damos, si es que le damos alguno? Hay algo en lo que tenemos, en lo que no tenemos que dudar, hermanos. Y es buscar todos aquellos aspectos de nuestra vida en la cual necesitamos, por nuestras actitudes, el perdón de Dios. Es decir, tenemos que examinarnos. Es necesario buscar la forma para mostrarle a Dios nuestra fidelidad con una respuesta contundente, dado que en nosotros está y debe estar ese amor de Dios. Porque si la palabra de Dios nos dice y nos enseña que hemos sido creados a su imagen y semejanza, y Dios es amor, ¿qué tendríamos que ser nosotros? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros y nuestra gratitud hacia Él? Pero ahora vamos a pasar al texto de la palabra de Dios y nos vamos a ir al libro del profeta Oseas. Un profeta que desde luego demostró tener gran amor de Dios en su vida. Y en el libro de Oseas, capítulo 11, versos del 1 al 11, dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Es decir, hablando claro y en castellano, de un pueblo cabezón, terco, que ahí estaba. Y dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es decir, Dios los libra, Dios los está llamando, Dios quiere tenerlos bajo su mano, y ellos iban en dirección contraria a aquel que les estaba beneficiando, que les estaba amando. Dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba, no se daba cuenta, era ignorante, miraba para otro lado, porque cuando habla de Efraín, sabed que era la tribu dominante en el reino del norte, o Israel, donde Oseas estuvo profetizando. Pero en este pasaje, Efraín es sinónimo de Israel. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cernir, y puse delante de ellos comida. Es decir, estaba Dios pendiente de su pueblo al 100%, no los dejaba a su libre albedrío. Y habla de cuerdas humanas. Fijaros ya, en aquellos tiempos, cuando habla de cuerdas humanas, era una especie de arnés que ponían a los niños pequeños. Yo recuerdo incluso hasta de chaval que había un vecino que tenía un hijo que era un bala, como el pequeñajo era como el tuyo. Había que echarle los tiques en los pies para que no se moviera. Y lo llevaba así atadito con una cuerdecita como un perrito para que la criatura no se fuera. Y eso que habla aquí la palabra eran las cuerdas de amor, los llevaban con una especie de arnés, cuerdas humanas. ¿Por qué? Porque eran cuerdas más delgaditas, más sencillas, ¿no? Porque dice que las sogas
se empleaban precisamente para domesticar a las bestias. Y aunque el hombre tenga dos piernecitas, alguno también necesita de esas sogas hermosas para domesticarlos, porque los hay, entre comillas, muy salvajes todavía, y no se han dado cuenta ni se han enterado que Dios lo ve todo, que Dios les ama y que necesitan buscar de Dios. Pero también dice la palabra, puse delante de ellos comida. Literalmente, la traducción sería, me incliné a alimentarlos. Es decir, como un niño. ¿Qué madre o qué padre? ¿Tú qué haces? ¿Le dices al niño, levanta la cabeza, súbete en una escalera? ¿O te agachas, toma bonito, está por mamá, está por papá? Y tú con tu cariño te haces el niño una palojeta. ¡Hala, ya! Cámbiate el traje. Diego, ya estás tucado, ¿tú qué pintas? Ya te has puesto precioso. Y sigue el verso 5. No volverá a tierra de Egipto, es decir, no volverá a ser esclavo, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. Es que no quiere salir de ahí, se encuentra cómodo pasándolo mal. Dicen, la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente. Esta frase es muy específica. Ninguno absolutamente. Busca donde quieras que no lo vas a encontrar. Me quiere enaltecer. Ninguno me quiere dar la gloria. Ninguno quiere reconocer que yo soy su Dios. Ninguno quiere reconocer que me lo debe todo, empezando por la vida. ¡Qué triste! Por eso cuando dice adherido a la rebelión, estaban decididos a mantener su actitud de deslealtad y apartados de Dios. No lo veían. Como padre abandonaré, oh Efraín, te abandonaré. Como padre de abandonaste, oh Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Qué voy a hacer contigo, hijo? Como padre ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, ya no sé qué hacer. Si esto lo dijera un hombre en vez de Dios, diría, me tenéis hartos, iros a paseo, ya hombre, dejadme en paz. No hay quien haga bueno de vosotros. Pero Dios no es así. Cuando habla de Adma y Zeboín, ¿sabéis quién es? Todo el mundo conoce Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pues cuando Sodoma y Gomorra desapareció, al mismo tiempo también desaparecieron estas dos ciudades chiquititas. Lo podéis ver en Deuteronomio 29:3, porque llevaban la misma trayectoria que Sodoma y Gomorra. Por eso dice que destruyó Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Cuando Dios dice, mi corazón se conmueve, en el original, ¿sabéis cómo sería la traducción? Mi corazón ha dado vuelta dentro de mí. Me ha dado una vuelta al corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esa expresión? Es que me ha dado una vuelta al corazón que ya no sé qué hacer. Estoy desesperado. ¿Qué voy a hacer yo con este hijo, con esta persona? No hay manera de encarrilarlos. Esto indica y muestra el paso de la ira de Dios a la misericordia. Hijo mío, me ha salido un bala, qué desgracia, pero soy tu padre. No te voy a dar por desechado, voy a pelear la buena batalla
Y con la ayuda de Dios vas a andar más derecho que una vela, que se dice. Amén. Por eso dice, se inflama todo mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, salta, está inquieto. Porque ya no sé qué hacer con vosotros. No ejecutaré las dos de mi ira, aun a pesar de todo lo que hacéis en contra mía. Prevalece mi amor hacia vosotros que mi ira. Ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad en pos. Dice, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde occidente. Dice que vendrán temblando. Según muestra el contexto, temblarán. No de miedo, sino de gozosa expectación. Porque van a volver, van a regresar. Van a venir con otra actitud. Y dice que desde el occidente, y eso que se refería, se estaba refiriendo en ese momento a los países que están situados en la cuenca del Mediterráneo. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Gloria al Señor. La restauración llegará, pero tenemos que estar preparados y tenemos que empezar ya. No vale decir, mañana comienzo, Señor, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá y ya no podrás hacer absolutamente nada. Podríamos decir claramente que el tema de este libro del profeta Oseas es el amor aun a pesar de la infidelidad, de la ingratitud. El amor de Dios hacia su creación, hacia nosotros, hacia sus hijos, pero también Dios en los mayores momentos de desolación de su pueblo Israel. Él mostró su amor, nunca dejó de amar a su pueblo, nunca ha dejado de amar a nosotros. Amén. La palabra nos lo enseña. Dios aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros, aunque seamos pecadores. Os diré algo sobre el profeta Oseas, porque es un detalle para entender cómo era este siervo de Dios. Y es que pasó por la angustia de amar a una esposa que lo abandonó. La mujer del profeta Oseas lo abandonó. Y no es que la abandonara por uno más guapo que pasaba por allí en ese momento. Lo abandonó para llevar una vida completa de inmoralidad, con numerosos amantes. ¡Qué joyita de esposa para un siervo de Dios! ¡Vaya prueba!, ¿no? ¡Qué tremendo, hermano! Fijaros si cayó bajo esta mujer, que hasta sus propios amantes llegaron a despreciarla. Podéis ver en Oseas 2, del 7 al 10. Pero el amor de Oseas no varió por ella. Nunca cesó el amor de Oseas hacia su esposa. Hasta el punto, fijaros hasta qué punto llegó el profeta Oseas, que llegó a ir al mercado de esclavos y pagó para recuperarla, porque ya era esclava. Y él pagó para liberarla de esa angustia. Quizás por esto, hermanos, Oseas, como ningún otro profeta, pudo comprender el amor de Dios hacia su pueblo Israel, que tanto le fallaba. De hecho, Dios llamaba a Israel con frecuencia su desposado. Aunque Israel, hermanos, había sido infiel, la esposa de Oseas, aunque había sido infiel Israel, al igual que la esposa de Oseas, hoy día no es agua pasada. Hoy día está pasando exactamente lo mismo. Han pasado los siglos
y la humanidad y la iglesia del Señor sigue fallando. Parece mentira que con todos los ejemplos que nos da la palabra de Dios, muchos todavía no hayan aprendido. ¿Y sabéis por qué? Porque entre otras cosas no la leen y no se enteran. Sin embargo, Dios nunca dejó a su pueblo. Y es más, siempre, siempre Dios trata de recuperar a la oveja perdida. ¿Cuántas veces intentas recuperar a ese hijo que está perdido? Y aun a pesar de las duras circunstancias y de su propia actitud negativa, tú no cesas de intentarlo una y otra vez, por perdido que este hijo esté. Y es más, los padres muchas veces se niegan, se resisten a creer que su hijo está perdido, porque no lo quieren ver así. Entonces se niegan muchas veces a ver la realidad, pero la realidad es la que es. Y la oración tiene poder y está ahí para lo que está. Y hoy día Dios sigue anhelando recuperar a todos aquellos que están descarriados. ¿Alguno de aquí está descarriado? Pues si está alguno descarriado, que sepa que Dios lo está esperando. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Pero por si las moscas, no te fíes y acude ya a la presencia de Dios. No esperes a los 1000 años, porque entre otras cosas no creo que los vivas. Y si los vives, aparte de la fe, que me haría tener más todavía, es mejor un segundo en la presencia de Dios que 1000 años fuera. Cuando Dios dice en la palabra, cuando Israel era muchacho, qué frase más bonita, qué palabra más bonita. Este pasaje describe el sentimiento de añoranza que Dios tiene en esos momentos, porque se acuerda de los principios de Israel. ¿Cuántos padres no han dicho a sus hijos, qué maravilla cuando eras pequeño? Te metías 2 azotes en el culo y funcionabas que daba gloria. Y ahora con 40 años y barba blanca, es que ya no te encuentro en el culo para darte. Porque corres más que yo. Y a Dios le pasaba lo mismo. Tenía añoranza y hablaba de su muchacho, de su pequeño, de su hijo, el pueblo de Israel amado. Él quería recordarle a Israel su amor, su misericordia, cuando los sacó de Egipto, cuando eran esclavos, cuando lo estaban pasando mal y lo siguiente, peor. Pero ahí estaba Dios con su pueblo. Dios lo define por eso como a un muchacho. Y dice, yo lo amé. Dios nos amó y nos ama. Estas tiernas palabras son de un padre cuyo corazón sufre por sus hijos, con el deseo de tener a sus hijos en brazos, aunque éste sea ya un hombre. Siempre para unos padres, aunque el hijo tenga ya la barba blanca, siempre será su niño. Yo cuando hablo con mi madre, que va a cumplir 95 años, solamente le falta preguntarme, ¿qué tal te portas, Luisito? Gloria a Dios. No le digo lo que les contesto. Venga, bien, no te deis con la gana. Por eso, hermanos, cuántos padres, aun a pesar de ver a sus hijos adultos, añoran aquellos momentos de su infancia, ¿verdad? Cuando los padres eran lo más importante para ellos. Mi padre es el más guapo, el más alto, el más fuerte. Como coja el tuyo, le va a dar una que lo va a mandar para allá. Los padres son lo mejor.
El problema de apartarte, hermanos, de la cobertura de tus padres es que lo más fácil y sencillo es que te pierdas. Cuanto más, aunque tengas años, tengas los que tengas, si te apartas de la cobertura de Dios. Tú y yo, para nuestro Padre terrenal, siempre seremos sus hijos amados, sus niños amados, pero para Dios también somos hijos amados. Él siempre espera ese cambio genuino en cada uno de nosotros, que te hará regresar al amor del Padre, te hará regresar a su lado. Y eso va a suceder cuando se tiene fe y se sabe esperar en el Señor. Amén. Hay muchos que dicen, hermanos, que el Antiguo Testamento revela a Dios como un Dios cruel. Mentira del diablo. Y yo les aconsejaría a todos aquellos que piensan eso, que leyesen con atención y detenidamente, por ejemplo, el versículo 3, en el cual Dios nos lo presenta como un padre amoroso que está enseñando a su hijo a andar. Es decir, tomándole de sus brazos, tomándole de la mano, con amor, con cuidadito, para que no tropiece, para que no se caiga. Decidme, ¿qué padres pueden olvidar la preocupación y cuidado cuando ayudaban a sus hijos en los primeros pasos? ¡Ay, qué majo ha dado un pasito! Mira, no lo sueltes que se cae. Con qué cariño se recuerda, ¿no? Y ahora no los cogen ni en moto como teléfono. Israel, ¿cómo respondió a ese amor? Lo ignoró, afirma Dios. Su deseo de sanar a la nación y restaurarla espiritualmente tuvo por parte de sus hijos una respuesta de indiferencia. Qué triste. Pero luego, claro, las consecuencias se pagan. Hoy día, como decía antes, está pasando absolutamente lo mismo, aun a pesar de todos los siglos. Y podemos verlo en cualquier congregación. No hace falta ir muy lejos. El no orar, no ayunar, no ir a la iglesia, llegar tarde, no participar de la vida de la iglesia, es mostrarle una clara indiferencia a Dios, no al pastor. Si a alguno le cae mal, dirá que se jorobe el pastor, este domingo no me va bien. No, le está mostrando indiferencia a Dios. Porque aquí venimos como hermanos juntos y deberíamos estar todos en un mismo sentir para darle la gloria a Dios, sus hijos. Amén. Amén. Por lo tanto, si tú te apartas de la vida de la iglesia, estás dejando a Dios a un lado. Pero eso sí, luego queremos ver milagros. Uy, si aquí no pasa nada, qué cosa más tranquilita. Y si no los vemos, decimos, pues aquí Dios no responde. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué habremos hecho para que nuestro Padre Celestial retrase su respuesta, que nos responda? Tu boca, muchas veces, la boca de muchos, a Dios le dicen, ven, y con la actitud le están diciendo, vete. Entonces, ¿qué hace Dios? Hacemos como a los mulos, le decimos arreisó al mismo tiempo y no se menea del sitio. ¿Qué podemos esperar de Dios si tenemos una actitud impasible? ¿Qué crees que pueden querer unos padres para sus hijos? Sin duda alguna lo mejor. Y Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Y qué puede ser lo mejor para un hijo?
Pues lo mejor puede ser, por ejemplo, desea un padre, desean que sus hijos estén sanos y fuertes, ¿verdad? Nadie quiere un hijo endeble. Quieren verlos disfrutando felizmente y éxito en todo aquello cuanto emprendan en su vida. Tienen compasión, tienen amor por el hijo que se ha desviado y se ha ido de casa, ha ido por malos caminos y ha vuelto herido, ha vuelto dañado. Y quiere que sea como el hijo pródigo, que vuelva a los pasos del padre. Intentan en todo momento satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. ¿Qué padre quiere que a sus hijos en casa les falte algo, comida o libros o cualquier otra necesidad? Ninguno, todos quieren cubrir las necesidades. Educa y disciplina a sus hijos para que estos sean capaces de tener unas relaciones éticas, morales y sociales con los demás, para que sean de ejemplo y que sus hijos en la calle y donde Dios los ponga marquen una verdadera diferencia con el resto, con un buen testimonio. Instruyen los padres a sus hijos en todo cuanto creen que debe saber. ¿Para qué? Para que sean maduros, para que estén preparados. Su amor impide echar a su hijo por un mal comportamiento fuera del hogar familiar e intenta encaminarlo, aunque a veces eso no responde a una solución eficaz, aunque tuviera que disciplinarlo hasta el punto de apartarlo del hogar familiar, dado su edad adulta e insistente rebeldía. Nunca va a dejar de amarlo e intentar guiarlo. Y ya por último, al igual que nuestro Padre Celestial, anhela esa estrecha, esa íntima relación placentera con su Hijo, en la esperanza que éste sin duda le devuelva ese amor que está recibiendo, que sea algo recíproco, que haya esa relación de padres y hijos. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que aprender para enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares. Porque, como os dije en una ocasión, una casa es un edificio de ladrillo, de lo que sea, donde nos metemos, comemos, dormimos, etcétera, etcétera. Pero un hogar implica que está el amor de Dios y Dios es quien lo guía. Amén. Porque el hogar implica calor familiar y donde hay calor familiar está el amor de Dios. Amén. Dios, hermanos, a su pueblo Israel les advierte de las inevitables consecuencias de la apostasía. Versos 5 y 6. Dios es paciente, quiere retener el juicio tanto como sea posible. Lo hemos dicho muchas veces, si el Señor todavía no ha venido, es porque quieren que muchos vengan al arrepentimiento y se conviertan para que puedan ser salvos y podamos gozarnos todos juntos en la presencia del Señor. Y le manifiesta su misericordia y amor. Nos manifiesta Dios a cada uno de nosotros su misericordia y amor al máximo exponente. Ya más no puede hacer, más que dar a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Ya no hay más amor más grande que ese. Pero hay algo que prevalece: su ley de la siembra y la cosecha. Esa, hermanos, es inexorable. Y los rebeldes tendrán que terminar pagando por sus obras. Dios no es vengativo. Dios no se venga de nadie. Ni tus padres tampoco se tienen que vengar de nadie. Pero sí es cierto que aun a pesar del infinito amor y misericordia, la causa del pecado lleva su efecto. Tiene consecuencias para tu vida, créelo.
Dios nos perdona, pero la consecuencia de tu pecado la vas a pagar y no tienes que echarle la culpa a Dios. Por eso hemos de ser conscientes y consecuentes cada uno de lo que hacemos. Israel era ya maduro, no era un niño, pero tenía una actitud de obstinado desafío para rebeldía. Ya no era un pueblo inocente, atrapado por el pecado. Dios ya se había revelado a su pueblo. Y si no hacían, si no le seguían, es porque eran conscientes de lo que estaban haciendo. Pero se conoce que no les resultaba cómodo o no lo habían entendido todavía. Israel tenía una actitud rebelde y se había torcido. Israel se había desviado de los caminos de Dios y tristemente se afirmaba en su rebelión, tomando una dirección que solo puede llevar a la perdición. Y esta, hermanos, triste situación es justo idéntica en las que se hallan aquellos cristianos cuya vida espiritual para algunos se ha enfriado y para otros se ha congelado. Apenas asisten a la iglesia, oran quizás muy poquitas veces o ninguna, no leen la palabra y por lógica su vida anda enredada en todo tipo de cosas mundanas. Y tras estos tristes síntomas, el diagnóstico espiritual es claro. Bueno, más claro, agua. Si por un casual, confío que no, alguno tiene estos síntomas, no se le va a pasar echándose el gel hidroalcohólico ese, no. Se le va a pasar clavando rodillas, llorando y arrepintiéndose delante de Dios. Y estos síntomas, cuando empiezan, significan que estás regresando tú también a Egipto, como muchas veces regresó el pueblo de Israel. Estás regresando a la esclavitud, estás regresando al mundo y te estás haciendo esclavo del diablo, que Dios lo reprenda, cuando Dios te ha creado para que seas libre. Dice la palabra: aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Con la boca se dicen muchas cosas, pero con el corazón no se siente. Los profetas exhortaban al pueblo, hermanos, para que volviesen a Dios, pero en respuesta solo encontraban la indiferencia del pueblo y su hostilidad. Aún a pesar de tantos llamados por parte de los profetas al pueblo, el pueblo era reacio a exaltar a Dios y darle la gloria. Y no sería por falta de hablarle. Os diré algo también muy importante. Cuando alguien cierra sus ojos a la verdad y ese alguien es cristiano, se vuelve más ciego y confundido que aquellos que nunca han entrado en contacto para nada con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el pueblo de Israel no prestaba atención al clamor de los profetas, los hijos de Israel estaban sin duda endureciendo primero su corazón, más que aquellos que nunca habían estado al lado de Dios. Y no tengas la menor duda que esto mismo puede estar sucediéndote, quizás, espero que no a ti. Ya que la Iglesia, por su falta de fidelidad muchas veces a Dios, está abriendo las puertas, hermanos, al mundo. Está abriendo las puertas a Satanás, que el Señor lo reprenda,
Muchos sitios están entrando modas en muchas iglesias del mundo. ¿Y Dios qué es lo que nos dijo a nosotros? Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso son cositas sin importancia. Eso no pasa nada. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos completamente contaminados. Y eso la iglesia del Señor tiene que ser consciente del momento que está viviendo. Un momento importante. Porque nadie sabe ni el día y la hora. Y todas las señales avisan que el tiempo llega y tenemos que estar preparados. Pero yo pregunto, ¿y cómo podemos ver que estamos empezando a estar desconectados de Dios y abriendo las puertas al enemigo? Os puedo decir 7 cosas muy sencillas. Una, cuando descuidamos la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, ya empezamos a dar la vuelta para abrir la cerradura para que el enemigo pase. 2, cuando confianza en Dios se desvanece. Uy, ayer le pedí esto y hoy sigo igual. Va. Estás abriendo la puerta al enemigo. 3, cuando tomamos nuestras propias decisiones sin contar con Dios. ¡Qué mala decisión! Eso de tomar decisiones sin contar con Dios. Porque al final, te guste o no, vas a tener que ir a buscar a Dios para pedirle ayuda. Así que si quieres ahorrarte esa humillación, que no es humillación porque la necesitas, si tú cuando quieras tomar una decisión consultas con Dios, todo te va a ir a bien. Lo más seguro que la respuesta que Dios te dé no es la que tú te esperabas, pero es la que Dios te dice que tú necesitas. Cuando nos complacemos en aquello que el mundo nos ofrece, alcohol, drogas, pornografía, sexo, murmuración, cualquier cosa de ese tipo, etcétera, etcétera, todos sabemos que nos estamos apartando de Dios. Detalles que no se le dan importancia, que muchas veces lo hemos dicho. Cuando la puntualidad, por ejemplo, a la hora de llegar a esa cita que tenemos con Dios, cada vez que nos reunimos aquí, cuando solo pensamos en nuestras necesidades y no estamos viendo, no somos capaces de ver la necesidad del resto de hermanos, cuando nos dejamos llevar por nuestra ansiedad, y cuidado, una cosa es dejarte llevar por la ansiedad y otra cosa es que estés preocupado. Son dos cosas muy diferentes. La preocupación no es mala, la ansiedad sí, porque la preocupación te va a llevar a buscar soluciones y a buscar de Dios, pero la ansiedad te va a bloquear. Entonces no tengas ansiedad, estate preocupado y busca de Dios, que Él te va a traer paz. Y así podíamos seguir nombrando muchas más. Quizás aquellos padres que viven la rebeldía de sus hijos descarriados, cada uno podríamos contar muchas cosas. O el cónyuge que ha sido rechazado y abandonado, y es posible que se identifique mejor con el dolor que tenía este profeta con su esposa. Cuando hablamos de Israel, podríamos decir nosotros también. No es decir, no, esto que está hablando el pastor era el pueblo de Israel. No te olvides que tú y yo estamos injertados en el olivo. Pero no olvidemos que esto no es pasado. Que esto que estamos hablando, esto que nos cuenta el profeta Oseas, es también presente. Y confiemos y pidamos a Dios que no sea futuro, que se corte aquí toda maldición, ya que hoy día mucho del llamado pueblo de Dios
tienen la misma actitud que Israel con Dios. La reacción humana, ¿cuál sería a estas situaciones? Si a nosotros nos hicieran las cosas que le hacemos a Dios, seguro que muchos dirían, esto que le está pasando se lo merece. Ahí se queda, que haga lo que le dé la gana. Si se quiere perder, que se pierda. Pero Dios no es así, como decía antes la palabra. Dios no es hombre para hacer esto. Dios es amor y va a buscar siempre, hasta el último instante, que aquellos que están padeciendo estas situaciones, que cambien. Pero sin embargo, Dios, como os decía, no es como el hombre. Dios insiste en nuestra salvación. Lo más sorprendente, sin duda alguna, de Dios, del amor a Dios, es en la forma que Él lo derrama. Una y otra vez sobre aquellos que le desprecian. Dios paga con amor tu desprecio. Y cuando el amor de Dios te cubra del todo, ese desprecio desaparece. Él les da una y otra oportunidad. Es decir, aunque habla del pueblo de Israel, Dios a cada uno de nosotros nos da una y otra oportunidad. Pero por desgracia para el hombre, nunca sabe cuál va a ser la última. Es por eso que como os decía antes, debemos de aprovechar siempre la primera oportunidad y no esperar a que pase el otro tren. Ya para ir terminando, hermanos, vemos que Dios también se llama a sí mismo el Santo. El pueblo de Dios nunca debe olvidar esta característica de Dios, esa naturaleza de Dios de santidad. La palabra nos dice, porque yo soy santo, sed vosotros también santos, y no debemos olvidarlo. Mirad, la santidad de Dios tiene dos vertientes. La santidad tiene dos vertientes. La santidad de Dios exige que se castigue al desobediente. No puede pasar, no puede darse por no enterado cuando el pecado está presente. Dios no puede mirar a otro lado cuando el pecado está ahí. Y dos, Dios, por ser el santo, por ser santo, también ama y perdona. Cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando hay una actitud positiva en nosotros ante esa exhortación de arrepentimiento. Queridos hermanos, la forma más correcta de responder al llamado de Dios es, sin lugar a dudas, el seguir en sus caminos. Es decir, el permanecer, el ser constante, lo que más nos cuesta. Él quiere que le sigamos con fidelidad. Aun en medio de la prueba, que es cuando más difícil nos resulta. Porque aun en medio de la prueba, Dios siempre está ahí. En esos momentos difíciles, para levantarnos el ánimo, para ayudarnos, para exhortarnos. Y tras todo esto hemos de mostrarle nuestra gratitud. Dios en todo momento quiere que nuestra vida sea diferente gracias a su presencia en cada uno de nosotros. Por tanto, si quieres que tu vida cambie, habrás de buscar la presencia de Dios. ¿Estáis dispuestos? Amén. Dios te dice hoy, aquí estoy, llámame y yo acudiré. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y no olvides nunca que Dios te ama.
Es santo, pero también es justo. ¿Con qué actitud, hermanos, y testimonio personal responderás a Dios? Y recuerda el propio título del mensaje. Dios nos ama. ¿Dónde está nuestra gratitud? ¿Dónde está tu gratitud? Mi gratitud es algo que tendrás que demostrarle a Dios. Y con esto, hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy. Sin lugar a dudas, Dios nos ha hablado de una forma muy clara y sencilla. Pero si no lo atesoramos en nuestro corazón y cumplimos con su palabra, esto solamente son palabras. Cuando la palabra llega a lo profundo de tu corazón, lo primero que va a hacer es quebrantarte. Y esas lágrimas son limpieza y son las que te van a hacer decirle al Señor: Señor, muchas gracias, Padre, yo te amo. Perdóname todos mis pecados. Sé que te he fallado mucho, pero a partir de hoy yo me pongo en el firme propósito de seguirte para hoy y para siempre, hasta el día que tú me llames a tu presencia. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén.